Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Aquí a mi derecha tengo a lo que se conoce actualmente como un Terian. Ok, quiero mostrarles un video brevemente sobre esto por si alguien no conoce y luego voy a mostrarles algo más que quizá les va a llevar las manos a la cabeza porque van a decir ¿qué? ¿Cómo es eso? Porque por ahí también hay un video de un señor diciendo que el primer Terian es católico, ¿sí? El primer Terian es católico y saca unos argumentos que son interesantes y que nos llevarán a tomar el tema desde una perspectiva mucho más profunda que quizá cualquier persona lo está haciendo en internet. Entonces vemos este video de los Terians, luego vemos el video de aquel que dice que el primer Terian ha sido católico y luego abordamos el tema y lo exponemos desde la perspectiva cristiana. Atención. Bueno, lo que está viendo usted ahí comenzó hace algunos años atrás como un juego para subir videos en TikTok y se transformó con el tiempo en el fenómeno social llamado Tejerians y que en la actualidad se encuentra presente en muchos países, en Argentina principalmente, en Uruguay y ahora en Chile. Hay un pequeño grupito de estos niños, aunque para muchos se trata solamente de un juego o de una nueva manera de los jóvenes de expresar su identidad. No solamente se visten como una especie de cosplay, sino que ellos dicen sentirse identificados biológicamente en algunos casos, por ejemplo, psicológicamente en otros casos, con zorros, con perros o con otro tipo de animales. Ahora veamos este. Es de no creer, pero resulta que la Iglesia Católica, imagínense ustedes, tuvo su propio santo Terian. Y no es broma, han escuchado bien. Esa tendencia viral tan de moda actualmente entre algunos jóvenes que se creen, visten y actúan como perros, no es nueva. Piensen, por ejemplo, qué significa o qué siente uno al entrar a una iglesia antigua y encontrarse de frente con la imagen de un hombre pero con el rostro de un sabueso salvaje al que le tienen velas prendidas. Una imagen de esas es como para uno quedarse pasmado, estupefacto. Pero tranquilos, no es una criatura de una película de terror, es San Cristóbal Cinocéfalo, término que proviene del latín cynocephalus y que significa cabeza de perro. Pues durante siglos en el Imperio Bizantino a este santo se le representó así, como un guerrero gigante con una mandíbula canina que devoraba a los hombres, esto obviamente antes de que él conociera la fe. Pero entonces se pregunta uno cómo terminó un Terian en los altares. La historia es bien interesante. Algunos textos antiguos dicen que pertenecía a una raza perdida de hombres perro que vivían en los confines del mundo. Otros aseguran que era un hombre tan apuesto, tan guapo y asediado por las mujeres, además era un hombre virtuoso, y entonces le pidió a Dios que le quitara su belleza para no caer en la tentación, y el Señor le concedió así el rostro de un animal. Sin embargo, la explicación más plausible se refiere a un error de traducción que cambió la historia para siempre. Según esta historia, el santo provenía de una región llamada Canaán, que en latín se escribe Cananeus, pero algún traductor distraído leyó Canineus, que significa canino, y así quedó plasmado. Y así, por una sola letra, nació la leyenda del santo con cabeza de perro. A pesar de su popularidad en el siglo XVIII, la Iglesia consideró que estas imágenes eran demasiado extrañas e irreverentes y por eso ordenó destruirlas todas. Casi lo logran, pero unas cuantas imágenes, unos pocos íconos, sobrevivieron ocultos en monasterios remotos. Y eso para recordarnos este acertijo. ¿Conocían ustedes la existencia de este santo con rasgos animales, que sería algo así como un Terian de la antigüedad? Cuéntenme lo que piensan en los comentarios y los invito a que me sigan para descubrir más historias fascinantes. Bien, antes de abordar el tema en general, permítanme decir algo rápido de este video específico. Bueno, lo que ha dicho son algunas teorías de dónde proviene esta imagen o esta iconografía, que si bien es cierto no es de la Iglesia Universal, sino más bien de la Iglesia en Oriente, y que en algún tiempo sí, pues hubo tanto, digamos, tanta controversia al respecto que se mandó en algunos lugares a eliminar. Sin embargo, luego eso se ha respetado en algunos lugares donde se conserva todavía esta imagen del santo Cristóbal con la cabeza de perro, ¿no? Pero de ahí, claro, no se puede deducir que tenemos un santo Terian porque la realidad, como él mismo ha dicho, hay teorías, no es que él se consideraba un perro, ¿no? Evidentemente que no. Y más bien ha sido una cuestión iconográfica de representación. La imaginería, pues también artística, ha utilizado en la historia pues ciertos elementos de la naturaleza, en ese caso también animales, para denotar alguna realidad específica de la persona.
Pero de esto es lo que vamos a hablar ahora a continuación, englobando esos dos temas para poder contribuir en algo en este ambiente en el que nos encontramos de jóvenes que se sienten como animales, que se identifican animales o que ven que tienen una especie de conexión tan fuerte que les lleva a comportarse como animales. Bien, vamos a tocar este tema. Espero que no lo haga complicado. Con la ayuda de Dios, que sea claro y preciso. Lo primero, la iglesia no está peleada con los animales, para nada. Menos la revelación, la tradición, menos Dios, que es el creador de los animales. Eso primerito. Segundo, es importante hacer distinciones. La distinción primera, fundamental, es la siguiente. Una cosa es el símbolo y otra cosa es la identificación, digamos así con un término técnico, ontológica. Identificación ontológica. Símbolo. El animal puede ser símbolo de algo, bueno o malo. Puede ser símbolo inclusive de alguna potencia u operación de Dios. Allí en el profeta Isaías, por un lado, habla de los animales como animales capaces de alabar a Dios. ¿Lo conocías? Por ejemplo, también se habla de el Señor en el Salmo, que tiene alas. Con tus alas me cubrirás. Llévame en tus alas, ¿sí? Hablando del Señor. Y se le pone una figura, un símbolo perteneciente a las aves, a Dios, pero de manera simbólica. También se puede hablar de símbolos negativos, como la serpiente. O se puede hablar en términos cristológicos, el cordero de Dios, neumatológico, la paloma, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Se entiende? También nosotros hemos sido llamados ovejas. Entonces, eso está claro para la revelación y esto para la teología católica implica también una reflexión. Porque si animales y también ser humano, ¿cuál es la distinción? El Génesis habla claramente luego de esta distinción específica entre el ser humano y aquel jardinero del jardín de Dios, que está puesto allí para administrar, para hermosear, para colaborar con toda la creación. ¿Sí? Esto es importante al respecto del símbolo y de la distinción entre el ser humano y el animal. Y por otro lado, tenemos la identificación ontológica. La Sagrada Escritura en ningún momento habla de esta identificación entre Dios y el animal, entre Cristo y el cordero o un león, entre nosotros, que también se habla de los perritos, por ejemplo, que comen de lo que cae de la mesa del Señor, de los señores. ¿Se entiende? No hay identificación ontológica, es decir, no es que yo dejo de ser ser humano para ahora hacerme un animal. Eso no. ¿Cuál es el núcleo para esta incapacidad del ser humano de identificarse ontológicamente con un animal? ¿Cuál es el núcleo? La inteligencia. San Agustín habla del ser humano en su corporeidad en relación a la belleza, porque dice que todo está dirigido, todo el ser humano en su corporeidad, lo exterior, está dirigido a manifestar la hermosura y belleza de Dios y por eso somos como somos. Santo Tomás de Aquino, en cambio, acentúa la racionalidad, la inteligencia, y dice que todo nuestro cuerpo, nuestro ser exterior, está de tal manera conformado justamente para que se denote la preeminencia de la inteligencia, de lo racional en nosotros, a distinción de los animales. Es interesante cómo desde el principio del cristianismo se ha especulado sobre esto. San Agustín ya hablaba no solamente de los seres humanos y los animales, sino inclusive habiendo escuchado fábulas o historias, a veces testimonios de personas que habían visto a humanos con cabeza de lobos, ¿cómo se llaman? Los hombres lobos. Entonces él especulaba también teológicamente. Si acaso existiese un ser humano con cabeza de lobo, ¿cómo la teología respondería? Y todo se resumía en la inteligencia, también Agustín, ya en ese momento, siglo IV. Más adelante, San Gregorio de Niza, en su tratado sobre la creación del ser humano, habla también de por qué el ser humano está erguido, por qué tiene 2 manos, 5 dedos, por qué la disposición
de ellos, por qué nuestra mandíbula de tal manera, nuestros ojos y nuestro cráneo, el cerebro. Bueno, es una cuestión maravillosa y todo también apuntando a lo racional, a lo inteligente. Santo Tomás de Aquino asume todo esto y, como les decía, pues lo vincula también él en la corporeidad humana hacia lo intelectual, hacia lo racional. ¿Por qué? Porque esto permite relación con los demás, pero sobre todo con Dios. La inteligencia está puesta allí como el punto de conexión entre el ser humano y el ser divino, y entre los propios seres humanos, en una relación no solamente instintiva, sino lógica, social, armoniosa, no caótica o puramente visceral, puramente sensitiva o hasta, para que se entienda en ese sentido, animal. Habiendo hecho estas distinciones, y ahora me recuerdo también hasta de Alberto Magno, que habla él de por qué el ser humano no tiene cola, ¿no? Entonces también comienza a explicar esto. O sea, la teología ha abordado estas distinciones entre el ser humano y los animales. Habiendo hecho ahora sí este marco base para entender estas distinciones, vayamos a lo que ocurrió con San Cristóbal. Como decía este video que tenía muchos elementos verdaderos, pues hay especulaciones al respecto de cuál es el origen. Y la iconografía, valiéndose de estas tradiciones, quiso plasmar esto en San Cristóbal y por eso lo ponen con cabeza de perro. En el occidente no, nosotros no lo ponemos con cabeza de perro, con cabeza humana normalmente. ¿Por qué en occidente? Porque no había ningún problema para simbolizar, insisto, simbolizar algún aspecto de la persona a través de diferentes elementos, en este caso animales. Les muestro rápidamente, por ejemplo, algunas de estas expresiones artísticas. Por ejemplo, miren ese salterio, era un instrumento que se utilizaba para orar, para rezar los salmos, ¿no? Del siglo XIV. Esto proviene de Kiev. Aquí está Jesús y aquí hay un animal, pero también una persona con cabeza de animal. Aquí está otro, está Jesús y aquí estos hombres con cabeza de animales. Y esto proviene de la Sagrada Escritura. Si vamos al Salmo 22, lo tengo aquí, de la Reina Valera, 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Y entonces aquí está esa representación. Tenemos por acá a San Cristóbal, como les mencionaba, el que está a la izquierda de San Cristóbal. Aquí tenemos también de un salterio estas imágenes. Esta viene de una leyenda. Bueno, ahora no voy a profundizarlo. Aquí tenemos también otras, ¿no? Bueno, aquí hay otras. Evidentemente esas imágenes no es que hacen parte de la liturgia, sino que muchas veces solamente era una forma de plasmar lo que culturalmente en ese tiempo se concebía al respecto de cierta simbología animal. Inclusive aquí en Roma también uno puede encontrarse con algunas esculturas antropomórficas, o sea, que en algunas iglesias, yo ahora recuerdo también en Alemania, se ven pues una especie de gárgolas o como serpientes que tienen todo un simbolismo y que representan algo solamente. La iglesia no está diciendo que existen estos seres, ¿no? En mitad hombre, mitad animales, sino sencillamente es un tiempo específico de la historia, de la cultura, que plasma de esta manera lo que quiere significar. Una vez entendido esto de San Cristóbal, pasemos al punto álgido al respecto de los Terians. A ver. Entre ellos también es importante distinguir a quienes lo hacen solamente por moda, para hacer un video en TikTok. Por allí alguien me contaba que sabía de alguien que había hecho un video y lo hacía solo por pasar el rato, para hacer un buen video y que se haga viral, y que de hecho se hizo viral. O sea, no lo hacen porque realmente creen, sino, o sea, creen en esta filosofía Terians, por ponerlo así, sino que me sirve para un video. A ver, voy a hacer por ahí el ridículo, ¿no? Y que lo hicieron. Bueno, eso por un lado. Hagamos la distinción entre los que solamente hacen videos para tener videos, vistas, los que miran esto desde una perspectiva
un poco así como simbólica desordenada, ¿no? Porque dicen, bueno, es que yo tengo mi animal con el cual me identifico. Yo sé que no soy yo ese animal, soy un ser humano. Solo que un rato en el día para pasar con mis amigos, he ahí un punto importante, el sentirse acogido por una comunidad perteneciente a una pequeña sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gusta. Hemos visto que ahí nos podemos reunir, hacer un poquito de juego entre una cosa y otra cosa, pero no es que se sienten animales, sino que sencillamente ven que tienen ciertos rasgos simbólicos con aquel o aquel animal, y entonces hago esto casi que por exteriorizar esto que llevo por dentro simbolizado en este animal, nada más, ¿no? Lo que sea. Pero existe otro punto que es gravísimo, ¿no? Que ya tiene implicaciones, inclusive hasta algún profesional lo podrá confirmar, implicaciones psicológicas, que es, en cambio, decir yo soy un animal, ¿no? Los primeros que hacen solamente los videos para llamar la atención, digamos que no entran en esta problemática de la que estamos hablando, aunque tendría también ahí una implicación de falsedad por lo que hacen, pero eso es otra cosa, ¿no? Ok. Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en estos dos grupos. El primero no, porque solamente lo hace para tener vistas, y de esos también hay bastantes, ¿no? Pero sobre todo esos otros dos. Si allí hay alguien que se cree Terian, o se sabe de esa cultura, o de los furros también, que son otro tipo de subcultura, creo que le llaman así, bueno, eso es para ustedes. Si eres cristiano, joven, y estás como con dudas de, a ver, y a mí también, ¿qué animal se identifica conmigo o yo me identifico con él y aquí, acá? A ver, permíteme decirte 3 cositas, que también son distinciones. Creo que el video se podría llamar el video de las distinciones. Símbolo no es identidad. El cristianismo está lleno de símbolos animales y eso no deshumaniza. Un cristiano puede sentirse interpelado por la mansedumbre del cordero, por la fidelidad de un perro, por la fuerza de un león, por la altura de un águila, sin por eso confundir su ser personal. Lo que decíamos antes, identificación ontológica. Nada de eso. El símbolo puede ser un puente hacia una virtud. Muy bien, pero cuando el símbolo deja de ser puente y se vuelve definición, identificación ontológica, aparece el problema. En ese segundo grupo muchas veces se da que por un momento se saben, se quieren sentir animales, ¿no? He ahí el problema. Si solamente uno dice, me identifico con tal animal porque simboliza esto, pues hasta ahí no hay ningún problema. Pero lamentablemente lo que se está dando actualmente con estos Terians, no sé cómo llamarles, perdón, así los Terians, es que rebasan esta línea. Y por lo menos por una hora, por el tiempo en el que estoy compartiendo con mis amigos, me quiero sentir, quiero ser un animal. He ahí el problema. Hay por lo menos un momento de identificación ontológica, que en cambio en el grupo tercero es algo permanente, y eso es muy fuerte, es muy lamentable y muy triste, porque hay problema de fondo pues ya mucho más profundo y grave, ¿no? Segunda distinción. Expresión cultural no es necesariamente patología. Eso también es importante discernirlo. No es porque un joven por allí va y dice, hoy me identifico con un animal, entonces está loco, o yo que sé, tiene un problema psicológico. No necesariamente. Puede ser que se involucra por una cuestión de pertenencia, como he dicho, a un pequeño grupo social. Pero tampoco es automáticamente sana, ¿no? No necesariamente patológico, pero no significa sano, porque puede ser que haya algo desordenado. Hay jóvenes que usan elementos Terian como estética, pertenencia, juego identitario propio de la adolescencia, o como forma de expresar algo que no saben decir de otra manera. Quizá están solos, necesitan refugio, un deseo de comunidad, tienen ansiedad, heridas afectivas, y bueno. O sencillamente es un muchacho alocado, como se suele decir, y dice, bueno, yo también quiero hacer parte del ruedo, y ahí me meto. Sería injusto responder con burla o agresión. Cuidado, hermanos. La caridad exige escuchar y comprender.
no para justificar, sino para ayudar. Tercera distinción y última, igualmente necesaria. La identidad humana no se negocia. Valórate, reconoce tu dignidad, oh ser humano. Y si eres cristiano, mucho más, oh cristiano. ¿Cuánto vales? ¿Quién eres? Para la fe católica, el ser humano no se realiza escapando de lo humano, sino abrazando su vocación. Quizá alguno hasta lo hace para huir de su humanidad, porque no le gusta cómo es, o no quiere afrontar lo que la humanidad le exige afrontar. La lucha de cada día, la paciencia, el convivir con los demás de manera humana, es decir, lógica, racional, coherente, con sentido común. Y entonces huyo y quiero expresarme de estas maneras más bajas, porque son muy instintivas, simplistas, ya que intentan imitar a los animales, ¿no? La dignidad no está en imaginarse otra especie, sino en reconocerse. Soy una persona, creada por Dios, amada por Él, llamada a la verdad y a la libertad. La persona no es un disfraz, es un misterio. Qué hermosísimo. Y la Iglesia cree que Cristo no vino a salvar máscaras, sino a salvar al ser humano real, con su cuerpo, su historia, su alma. Por eso la postura católica no consiste en prohibir símbolos. Es más, la postura católica abraza los símbolos. La liturgia está llena de símbolos, sino en ordenar su sentido. Cuando la persona empieza a decir, yo no soy humano, o mi verdad interior es no ser persona humana, ese salto, aunque se presente como autoexpresión, puede volverse una forma de confusión antropológica, de confusión de identidad, e incluso una forma de huida del sufrimiento real. Y aquí hay que actuar con prudencia. Hay que decirlo también, existe un fenómeno clínico rarísimo en el que alguien cree literalmente ser un animal, con pérdida de contacto con la realidad. Eso no debe confundirse automáticamente con una subcultura juvenil, que es lo que más está ahora virulentamente haciéndose conocida. Sin embargo, si hay señales de alarma, aislamiento extremo, angustia profunda, autodesprecio, ruptura con la realidad, ideas autolesivas, entonces lo responsable no es debatir en redes, sino buscar ayuda, familia, acompañamiento espiritual serio y, si hace falta, apoyo profesional competente. En conclusión, no van bien. En conclusión, no van bien. Si bien es cierto que se puede entender la simbología y el sentido social subcultural que desean expresar, sin embargo, esto cruza los límites y por esto el veredicto, digamos, cristiano al respecto de esto es que es algo desordenado, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, tampoco hay que ir por ahí satanizando y diciendo que todos son unos loquitos o tontitos y aquí y acá. Normalmente tienen otras motivaciones. Y sin embargo, también hay quienes, entre ellos probablemente, tienen una cuestión patológica. Y allí nuestra responsabilidad como cristianos es ayudar como podamos. Quizá a muchos de nosotros no nos toca todavía, por ejemplo, yo no he tenido ninguna experiencia así personal sobre esto o de esto, pero si acaso llegase, pues lo primero es escuchar, acercarse. Lo primero es intentar comprender, adentrarnos en el misterio de su ser personal y de las motivaciones que tiene para poder dar respuesta. ¿Qué es lo que está buscando? Nosotros tenemos respuesta a esto. ¿Por qué hace esto? Definitivamente está buscando algo. Le hace falta algo que en su humanidad piensa que no lo ha encontrado. Y lo tiene tan cerca y lo tiene tan suyo que lo único que tiene que hacer es mirar bien. Ahí está lo que estás buscando. Y como cristianos tenemos que darle las herramientas para que lo vean. Ahí está. Y en definitiva es Dios. Pero también su humanidad que corresponde con aquello que ellos humanamente necesitan. Bien.
Sí, ahí se podría hablar un poco más prolongadamente al respecto de cómo ayudar específicamente. Pero estos puntos pienso que son los esenciales de parte de la iglesia para dar una respuesta y de parte del cristiano para acercarse y poder comenzar una ayuda a esas personas, sea de este grupo o del grupo de acá, ¿no? Bien, eso es lo que podría ahora compartir con ustedes, queridos hermanos. Espero que en algo haya aportado. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. San Policarpo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.